Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándole la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Hoy vamos con la quinta parte de Abrazando mi incapacidad. Tema que viene en general sobre la actitud de cambio que debemos cultivar todos los días de la vida, y más aún todo el día. Es decir, cada día que Dios te dé, ese día a la vez debe ser una mentalidad de cambio, pensamientos de cambio, debe ser una actitud de cambio, hechos de cambio. Es decir, en términos generales, debe ser un día nuevo, debe ser una vida nueva. Es así. Cristo todo lo hizo nuevo. Cristo todo lo hizo nuevo. ¿Por qué no entender que es como debemos aprender a vivir? ¿Cuánto tiempo tienes tú de vida? Y ese mismo tiempo, que son años, si tú haces una breve reflexión, si tú haces un alto y te pones a pensar los días que tú has hecho, por así decirlo, lo concerniente a la voluntad de Dios, yo te puedo asegurar que son contados, de tantos y tantos que tienes conforme a los años. Pero si tú te pones a pensar cuántos son los que has vivido y no precisamente bajo la voluntad de Dios, seguro que sumarán muchísimos, hasta, como decimos por ahí, la cuenta ya se nos perdió. De eso es de lo que te seguimos planteando, de que no albergues un mismo estilo de vida todos los días, sino que procures ser diferente, hacer cosas diferentes, y qué mejor que hacerlas de la mano de quien representa para tu vida, para mi vida, para el que decidió creer en Juan 3:16, como su Señor y su Salvador, como la respuesta de Dios para toda la humanidad. El cambio que necesitamos hacer es en la vida del Señor Jesucristo. Allí radica la principal forma de vida, de cambio. Quiero invitarte para que leamos el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 30. Y muchísima atención, porque el enlace puede ser que te confunda, pero no tiene nada de ello. Simplemente es estar atentos a la enseñanza, atentos a la palabra que se toma como referencia y sobre la misma el desarrollo de la enseñanza. Dice primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 30, con respecto a abrazando mi incapacidad, quinta parte, dice: y la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del oriente y toda la sabiduría de Egipto. Ponle sentido. Estamos hablando de Salomón, declarado por Dios como el hombre más sabio que ha existido, nacido de hombre y de mujer. A eso nos referimos naturalmente. De Salomón, el hombre más sabio, más inteligente, más entendido. Y te hago estos énfasis para que comprendamos realmente el fondo de la enseñanza con respecto a la incapacidad que tenemos, pero con la cual no debemos realmente seguir conviviendo, sino de la mano con el Señor Jesucristo. De lo contrario, entonces seguiríamos siendo unos absolutos perdedores y fracasados. Pero con Cristo, por supuesto que no. ¿Quién fue el hombre entonces
que te acabo de decir que era el más sabio de todos? Pues el sabio Salomón, el rey Salomón. Y la Biblia no da lugar a ninguna duda, porque ella nos está enseñando la verdad. Y en cuanto a la verdad, un texto que siempre me ha encantado mucho y desde mis inicios de vida cristiana lo aprendí. Juan 8:32, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La Biblia no me miente para nada. Ahora bien, si Salomón era entonces era en su tiempo, hablemos del tiempo de él, el hombre tan sabio, entonces, ¿por qué terminó su vida de la forma que lo hizo? ¿No encuentras una enorme contradicción al comparar realmente sus acciones sabiendo que fue el hombre más sabio? ¿Cómo puede ser que el rey más sabio de la historia termine con el reino dividido? Eso le sucedió a Salomón. Y bueno, mejor vamos a la palabra de Dios, al manual de vida por excelencia para el ser humano. Espero que lo sea para ti realmente. Primer libro de Reyes, capítulo 11. Vamos a leer del texto 1 al 13 para verificar lo que estamos recibiendo y que nos va a enseñar con respecto a Salomón, pero que tenemos que relacionarlo con nuestra propia vida. Si eso le pasó al hombre más sabio, no podemos dejar a un lado, entonces que a nosotros no nos va a pasar. Lo seguro es que sí. Leamos, primer libro de Reyes 11, del 1 al 13 dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, dice, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os lleguéis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con Amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Mira qué interesante historia, que no es algo fantasioso, no es una fábula, no es un cuento de tiras cómicas. Estamos hablando de una historia real y verdadera que sucedió. La Biblia es verdadera, ya te lo dije, no nos miente en absoluto, y nos enseña realmente el personaje propiamente dicho, el cual vivió esto. Entonces, el tema fundamental aquí de poder entender es, hombre, si esto le sucedió a Salomón, entonces siendo un hombre tan sabio y tan inteligente, ¿será que, te pregunto, tú y yo estamos exentos de no cometer estos mismos errores que cometió el rey Salomón? Yo te quiero decir algo y con toda sinceridad. Yo no estoy exento de nada de esto. Y también te lo quiero decir por si de pronto lo dudas, por si lo estás pensando mucho. Pues te digo de una buena vez
tú no estás exento. Y quizás ya te ha pasado mucho de lo que la Biblia nos dice que le pasó a Salomón. Quizás, y sobre ese punto es que tienes que aprender a entender sobre la incapacidad, y que la incapacidad no te permite cambiar. Pero también tenemos que tener en cuenta que hoy en día tenemos no muchas alternativas de cambio, porque es que eso es lo que enseña la ciencia secular, pero la ciencia divina, la ciencia celestial, la ciencia de Dios, solo nos habla de un solo y verdadero y absoluto cambio, y ese es el Señor Jesucristo. Esa es la propuesta de Dios para ti, para mí, para toda la humanidad, para toda la raza humana, es la propuesta de cambio. Si esto le pasó a Salomón, entonces no estamos exentos. ¿Cómo podemos llamar entonces sabio a alguien que al final de su vida se aleja de Dios y toma decisiones tan realmente autodestructivas e imprudentes? Tantas mujeres, y no solamente a eso se le sumó mucho más, y es que él les construyó altares a sus propios dioses para que ellas honraran a sus dioses, sacrificaran a sus dioses, y él terminó doblegando su corazón. ¿Qué es lo que te doblega a ti tu corazón? ¿Qué es lo que a ti te está haciendo hasta hoy que realmente no permitas que Dios sea el que realmente el rey de tu vida, el absoluto en tu vida? Piensa en aquello de Efesios: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Te acuerdas? Ya hablamos. ¿Qué es lo que te embriaga a ti? Diferente a Salomón. La historia de Salomón no me dice que a él lo embriagó el licor, el vino, pero a Salomón sí lo embriagaron las mujeres. ¿Qué te embriaga a ti? Para que no te permita eso realmente glorificar a Dios, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Qué es lo que te está impidiendo realmente? Si era un hombre tan sabio como afirma la palabra de Dios, ¿por qué no vivió mejor? ¿Por qué no actuó como sabía que tenía que actuar? Es lo que tenemos que aprender desde nuestro punto de vista, a tener un marco de referencia, no para criticarlo, no para señalarlo, y muchísimo menos para condenarlo, sino para aprender. Recuerda, si eso le pasó a él, seguramente a ti te ha pasado y te puede estar pasando. Y te puede estar pasando. Es el punto de partida del cual tenemos que tener muy en cuenta. Es el punto de partida. ¿Has notado que los psicólogos necesitan ser psicoanalizados? ¿Te has puesto a pensar que los sociólogos no están exentos de los mismos dilemas sociales que ellos mismos analizan? Nadie está exento. Nadie. Claro que sí. La capacidad de análisis es un regalo divino. Observar, preguntar, interpretar, sacar conclusiones y trazar patrones de respuesta es parte de una naturaleza. Todos, en mayor o en menor medida, intentamos darle sentido a la vida. Todos, hasta los niños pequeños, preguntamos ¿por qué? Sin embargo, nuestro mayor problema no es un problema de información. No, nuestro mayor problema es un problema de incapacidad. Y cuando te dije, abrázala, no es para que la cuides y la cultivas, es para que identifiques realmente qué es lo que te genera tanta incapacidad que te impide agradar y glorificar a Dios, por ejemplo. Nuestra flaqueza no radica en no saber cómo actuar. Nuestra flaqueza radica en no tener la suficiente fuerza interior para no gritarle a quien amamos, para no rendirnos a la pornografía o para no entregarnos a dietas insanas que pretenden disimular y tapar el profundo miedo que sentimos. Es la incapacidad interna. Por eso el mismo Señor Jesucristo nos enseña que no lo que entra es lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Es decir, ¿qué hay en tu interior? Él mismo lo dice: los malos pensamientos, las malas palabras, las malas actitudes. Un corazón contaminado es lo que tiene el ser humano.
Y por eso es que está incapacitado, porque no se da cuenta primeramente de ese gran problema. Y segundo, pues no identifica la solución, sino que todo lo busca a nivel externo, cuando allí nada va a suceder. Por ejemplo, mira, un buen ejemplo es Pedro. Pedro es un muy buen ejemplo a considerar. Aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me voy a apartar. Si tú vas a Mateo 26:33, eso le dijo él al Señor Jesucristo. Aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me voy a apartar. ¿Quiere negar él a Jesús con lo que estaba diciendo? Por supuesto que no. Claro que no quiere, bajo ninguna circunstancia. Pero, ¿sabes qué es lo más curioso? Que unas horas más tarde, en Mateo 26:74, él dice: él comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a ese hombre. ¿Cómo puede ser cierto esto? ¿Cómo lo podemos identificar? Así como igual te dije al principio, consideremos entonces la vida de Salomón como un ejemplo también, para tenerlo muy en cuenta. Mira que hoy en el tiempo de la iglesia, aunque obviamente ya no exista ya hace muchísimos años, pero quedó para la historia también la vida de Pedro, que él dijo que no, que nunca se iba a apartar, que él iba a morir por él, pero horas después estaba maldiciendo y jurando: yo no conozco a ese hombre. Entonces ese es el tema que nos enseña la palabra de Dios con respecto a nosotros mismos. No tenemos la capacidad de conocernos por nosotros mismos, pero sí tenemos toda la oportunidad de que la incapacidad que tenemos, Cristo nos permita darnos a conocer. Eso es lo importante. El Cristo que tanto desea que nosotros lo aceptemos, lo reconozcamos, pero no de palabras. Iglesia, gente, familia, personas, hombres, mujeres, jóvenes, niños que escuchan estas meditaciones. No se trata de palabras, se trata sencillamente de corazón, de mente, de aprender a entender que la solución está dentro de nosotros. Y es allí donde precisamente Cristo quiere realmente que nosotros lo dejemos, que nosotros le permitamos, por supuesto. Quiero invitarte a que terminemos con esta reflexión. Dice: en el camino de la vida siempre llega un momento en que nos cuestionamos, criticamos nuestro peso, objetamos la manera de vestir, el trabajo que hacemos, nuestra relación con las personas que decimos amar y, en el peor de los casos, hasta la vida que llevamos. Se quiera o no, crecemos sumergidos en el qué dirán de las personas. Tomamos decisiones impulsados por el devenir de las cosas y no nos damos el tiempo para reflexionar en cómo llegamos al lugar donde estamos, hacia dónde vamos y por qué nos encontramos así, cuestionándonos, inconformes y a veces infelices. Es durante esa profunda reflexión que entendemos que necesitamos cambiar. Te invito para que lo comprendas y lo entiendas. Sentir nuestra incapacidad no es agradable, nos duele, nos hace sentir frágiles y nos humilla, pero también nos recuerda que sin ese constante sentido de incapacidad jamás iríamos diariamente a Cristo en busca de su ayuda. Diga el débil: fuerte soy. El débil es fuerte en la persona de Cristo. El débil es fuerte cuando estudia la palabra de Dios. El débil es fuerte cuando, estudiando la palabra de Dios, conoce a Dios y lo entiende. Y entonces dice: comienzo a vivir como Él quiere que yo viva. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te quiero dar gracias, Señor, con mi corazón, por este tiempo y por tantas enseñanzas que nunca me niegas, que siempre las tienes propicias, porque eres, Señor Dios de los cielos, un entendido en lo que yo necesito. Y yo sé que te necesito es a ti. Lo entiendo y lo acepto. Y te pido que nunca apartes de mí tu presencia, tu espíritu, tu palabra, tus enseñanzas, Señor bendito.
Te doy gracias con todo mi corazón. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Toda la gloria sea para Dios. Bendito sea el Santo de Israel. Deseo con todo mi corazón que Dios te siga bendiciendo y que estas enseñanzas no se queden en el aire, sino que lleguen a tu mente y a tu corazón y haga los ajustes que tanto necesitas. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Que tengas un feliz día. Dios te bendiga muchísimo. Nos encontramos mañana. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650. Aleluya. Tú eres el pan de vida eterna, Jesús.